COVID. Ayer estaba bastante bien, por eso hoy amanecí otra vez algo molesto de la garganta. Lo que más me ha afectado, siento yo, que es en la garganta. Pero ya estamos aquí, a la clase pasada, digamos, tratamos de dar la clase lo mejor que podemos y ese es el motivo de mi ausencia y de las excusas que presenté, porque permítame un segundito. Disculpen el lapsus ahí, pero las mamás no dejan de ser mamás y uno no deja de ser hijo. Mi mamá tiene 93 años y ahí siempre indagando cómo estoy, cómo seguí. Esa fue la llamada que atendí ahorita. Disculpen por la interrupción. Pero les decía entonces que ese ha sido mi estado de salud. Yo siempre les he venido diciendo, miren, cuidémonos, sigámonos cuidando, cuídense. No sé, no tengo ni idea, porque yo soy una persona que me cuido bastante en ese sentido, porque pues padezco de los bronquios de hace mucho rato y con esto pues obviamente pues me da mucho más miedo. Gracias a Dios tengo mis dosis de vacunas y la del refuerzo y ahí vamos. Ya estamos aquí, ya estamos prestos a seguir con la labor que nos han encomendado. Ustedes están allá, cada quien en su lugar y cada quien haciendo lo que tiene que hacer, y yo estoy aquí y para eso estamos. Voy a tratar no voy a tratar de esforzarme mucho con la voz, porque he estado tomando agüitas ahí con miel y todas las cosas que les recomiendan a uno para suavizar un poco la garganta. Espero en Dios que ya vaya pasando esto. Les puse por ahí que estudiaran los medios de investigación. Luego el último día les puse que estudiaran lo que es la inspección y registro ya como trabajo de grupo. No pedí que me entregaran el trabajo para el día de hoy, sino que solo que ya empiecen a discutir sobre cómo van a hacer las cosas. A raíz de eso, pues obviamente ya empezamos a trabajar lo que es nuestro trabajo, y a profundizar más en la investigación que se tiene que realizar, en el trabajo que ustedes tienen que realizar. Y de aquí en adelante todo es el trabajo. Hemos venido poco a poquito. Primero, pues, viendo qué es un escrito, cuáles son los elementos de los escritos, cómo hacer un escrito, cómo hacer el planteamiento de una querella. Luego ya les dejé que hicieran una querella. Luego ya les puse, hagan los elementos fácticos de su caso. Luego les dije, miren, ahora me van a hacer ya una querella de su caso. Obviamente, pues muchos ya se percataron de que a la querella pues habrá que darle trámite. Habrá que darle trámite. Si es que ya lo descubrieron, hay que darle trámite. También las diligencias, por eso los puse a leer. Lean ahí las diligencias o qué medios de investigación se pueden practicar. En su momento también les dije que yo iba a dejar unos trabajos digamos que obligatorios,
y ustedes tendrán que complementar con en su grupo los elementos de prueba que tienen que practicar o que tienen que diligenciar ya como grupo, porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, una violación que un asesinato o que un secuestro. Posiblemente coincidan con algunos elementos de prueba, pero otros tendrán que ser completamente diferentes. Cuando presentamos un escrito, pues obviamente el tribunal tiene que reaccionar. Y tiene que reaccionar dándole respuesta a ese escrito. Y esto es lo que llamamos las resoluciones. Es lo que llamamos las resoluciones. Vamos a ver. Le voy a pedir a Melanie. Melanie, ¿está por ahí Melanie? Sí, mándale, buenas noches. Buenas noches. Le voy a pedir que me ayude con leer el código. O con leer las leyes que yo le voy a ir indicando, por favor. Claro, dame un segundo. Algo. Sí, dígame. ¿Se ve lo que estoy proyectando ahí? Sí, se ve, Lic. Licenciado, se ve. Ok, muchas gracias. Primero vamos a ver las resoluciones. Por favor, Melanie, léame el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial. Voy. ...141... Clasificación. Las resoluciones judiciales son... Artículo 141, clasificación. Las resoluciones judiciales son... A. Decretos que son determinaciones de trámite. B. Autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o en el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. C. Sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Bien, entonces veamos que las resoluciones se dividen en decretos, autos y sentencias. Los decretos son un mero trámite, son los que sirven para tramitar las diferentes actuaciones, las diferentes actividades que se desarrollan en el proceso. Luego tenemos los autos. Y quiero puntualizar. Los autos son las resoluciones que no se refieren al trámite, pero que definen una situación específica o resuelven una situación en definitiva o resuelven una ¿cómo se llama? Me fue la palabra ahorita, es una excepción. Pero lo importante en esto es que dice que deben de ser razonados. Los autos deben de ser razonados. Y cuando hablamos que los autos deben de ser razonados, nos referimos a que deben de expresarse las razones del por qué se está resolviendo. Es decir, el juez
no puede venir y decir, se revoca el auto de prisión preventiva en contra del señor fulano de tal, simple y sencillamente así, sino que tiene que expresar las razones del por qué está tomando esa decisión. Es decir, tiene que argumentar. Por ejemplo, si vamos a ver el ejemplo que siempre hemos venido manejando de la prisión preventiva con relación a aquel casito que yo les planteaba como elementos fácticos de que la persona que llega al hospital centro médico y la atienden de emergencia y a él la procesan, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a ser el juez entonces para resolver? El juez para resolver tendrá que razonar sus elementos fácticos. Es lo que en el escrito se concebía como se concebía como los hechos, o sea, los datos, el caso que teníamos para plantear. Aquí en la resolución esto se traduce como lo que es las resultas o los antecedentes que tenemos para poder plantear o para poder resolver, mejor dicho, porque aquí ya estamos resolviendo como que aquí ya estamos en los zapatos del juez. Entonces el juez es el quien va a tomar la decisión, el juez es el quien va a resolver y es el que va a tomar, es el que va a razonar para decretar la revocatoria de la prisión. Por ejemplo, podría decir antecedentes. Resulta que contra el procesado, señor fulano de tal, se dictó el auto de prisión preventiva con fecha tal y tal, tomando como base la declaración de los agentes captores, quienes son contestes en manifestar que procedieron a la captura del señor fulano de tal en virtud de la orden de detención que había emanado de este tribunal. Posteriormente al auto de prisión preventiva se practicaron las siguientes diligencias. Consta la declaración del señor fulano de tal, quien manifiesta que ese día de los hechos llevó al señor fulano de tal al hospital, al procesado, al hospital centro médico con dolores abdominales. También existe la declaración de los doctores, de los médicos y cirujanos, fulano, también mengano, quienes son contestes en manifestar que ese día procedieron a practicarle una operación al señor fulano de tal, al procesado, señor fulano de tal, quien iba padeciendo de una apendicitis aguda. Y también está la declaración del director del Hospital Centro Médico, quien manifiesta que efectivamente ese día fue operado de emergencia. Digamos que ahí está haciendo el planteamiento el juez de los hechos que constan en el proceso, es decir, con qué cuenta él, cuáles son los datos, cuál es el caso. Ahora va a razonar lo que es el derecho, considerando que para decretar la prisión preventiva se requiere que sea oído al sindicado, que el hecho sea punible y que existen motivos racionales suficientes para creer que ha participado o cometido el hecho que se le imputa. En el presente caso, si bien es cierto que al principio hubo motivos para creer que había participado en el hecho que se le imputa, con las diligencias practicadas con posterioridad, especialmente la declaración de fulano, sultano y mengano, quienes son contestes en manifestar tales y tales circunstancias. Como consecuencia, se desvanecen los motivos que dieron origen al auto de prisión preventiva. En consecuencia, es procedente que se revoque la prisión preventiva decretada en su contra y se ordene la libertad. Con esta base, este tribunal resuelve y ya viene la parte resolutiva, o sea, el elemento dispositivo. El elemento dispositivo lo constituye eh, la lo constituye
la resolución en sí. La resolución en sí. Entonces ya viene el tribunal y dice, se revoca la prisión preventiva en contra del señor fulano de tal y se ordena la libertad. Mándese los oficios correspondientes. Ahí está él, está prácticamente, él está razonando, el juez está razonando hechos, derecho y la resolución. El elemento facticio, el elemento jurídico y el elemento dispositivo. ¿Sí? Ahora, por favor, Melanie, leamos el artículo 143. Bueno, artículo 143, requisitos. Toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado, de los magistrados en su caso y del secretario o solo la de este cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite. Bien, entonces, de acuerdo a lo que les estoy proyectando ahí, también para hacer una resolución, hacemos una pequeña estructura. Una estructura que me va a servir de base a mí como juez para poder resolver. Y esto está integrada por lo que es el encabezamiento. Ahora le voy a pedir nuevamente a Melanie que leamos otra vez el artículo y yo la voy a interrumpir de vez en cuando. Artículo 143, requisitos. Toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y Está ahí, tribunal, lugar y fecha. ¿Por qué es importante poner el lugar y la fecha? Porque todas las actuaciones procesales causan efectos en el tiempo y en el espacio. Es decir, lugar y fecha, o en el espacio y en el tiempo. Entonces, yo diría en este caso, juzgado primero en primera instancia, penal, la autoridad de delitos contra el ambiente, Guatemala, ese lugar, 8 de marzo del año 2022. Este es el encabezamiento, o sea, la invocación de la resolución que debe llevar estos tres elementos. Tribunal, lugar, fecha. Luego dice el contenido. Siga leyendo, Melanie, donde dice... ¿Qué artículo es, Lick? Perdone. El 143 de la ley del organismo judicial. Su contenido. La cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado, de los magistrados en su caso y del secretario o solo la de este cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite. Ok. Entonces, cuando hablamos del contenido, nos referimos a las resultas o antecedentes, que esto es lo que se constituye como el elemento facticio. ¿Sí? O sea, los datos fácticos que tenemos de lo que vamos a resolver. Yo les ponía el caso de la resolución de ¿cómo se llama? De una revocatoria de la prisión preventiva. Eso era lo que les ponía yo de caso para que pudieran ustedes hacer el parangón entre cómo es que yo planteo y cómo es que se resuelve. Es decir, yo, abogado litigante, ¿cómo planteo la revocatoria de la prisión? ¿Cómo analizo? Eso lo hemos platicado ya varias veces. Y por el otro lado, yo como juez, ¿cómo resuelvo la petición que me están haciendo? Entonces, aquí voy a tener resultas o antecedentes, considerandos, o sea,
el análisis que hago de derecho o el razonamiento de derecho es el elemento jurídico o el elemento lógico jurídico en el cual estoy razonando mi derecho. Y la resolución, que es el elemento dispositivo, o sea, cuál es el efecto procesal que esa resolución va a causar dentro del proceso que se está dictando. Y finalmente viene lo que son las citas de leyes. Tengo que decir en qué leyes me fundo, para poder resolver o para poder tomar la decisión, o mejor dicho, en qué leyes me fundo para tomar la decisión que tomé. La decisión que tomé fue revocar el auto de prisión y ahí están las leyes específicas que me facultan para poder dictar o para poder, ¿cómo se llama? Revocar la prisión preventiva. Y finalmente viene lo que es el cierre. Y cuando hablo de cierre, se cierra con las firmas completas del juez y del secretario, y nombres completos del juez y del secretario. Es decir, se pone la firma del juez y abajo su nombre. Se pone la firma del secretario y abajo su nombre. Ahora bien, si esta fuera una diligencia no de un tribunal, sino que de una fiscalía, si esta fuera una diligencia de una fiscalía, no, perdón, aquí ya les estoy hablando de las actas, todavía no hemos entrado a las actas. Esta es la resolución del juez, no hagan caso omiso de lo que les estaba diciendo. Ya después les voy a explicar cuando miremos las actas. Ahora pregunto, ¿tienen alguna duda con respecto a ¿cómo se llama? A la resolución, a las resoluciones? Licenciado, disculpe, la estructura que nos presentó aplica para los tres tipos de resoluciones, ¿verdad? Sí, mire, lo que pasa es de que, digamos, los decretos son de mero trámite, no tienen, esta básicamente es para una resolución motivada. Los decretos tienen la misma, digamos, tienen los mismos elementos, solo que no son razonados. Ya la propia Corte de Constitucionalidad dice, por ejemplo, aquí me estoy saliendo un poquito del área de derecho procesal penal, pero por ejemplo dice que los decretos son de mero trámite, pero la resolución que le da trámite a la demanda es un auto. Aunque no esté razonado, se toma como un auto. Y dice, la resolución que le da trámite a la ejecución de una sentencia también es un auto, aunque en su redacción no esté razonada. Es decir, y la otra que es la sentencia, por excelencia, la resolución la resolución motivada por excelencia es ¿cómo se llama? Es la sentencia. En la sentencia, imagínense, tiene que razonar por qué está imponiendo, por qué está declarando que la persona es responsable de un delito, por qué se le impone una pena. Tiene que analizar y razonar todo, cómo valora toda la prueba, las atenuantes, las agravantes, etcétera. Todo lo tiene que ir razonando. En síntesis, esto básicamente es para una resolución motivada. Por supuesto que la resolución motivada tiene que tener estos elementos. Cuando es un decreto de trámite y se emite para su trámite, agréguese sus antecedentes, no tiene que hacer, digamos, todo ese razonamiento que les explicaba yo en cuanto a la resolución motivada. No sé si le quedó claro, Cristian.
Sí, licenciado, muchas gracias. Lick, disculpe ¿Alguna la otra pregunta, pregunta. jóvenes? En los considerandos, que es el elemento jurídico, yo voy a exponer mis derechos y luego en la C, que es la cita de leyes, solo cito artículos, no los explico. No, usted no va a exponer sus derechos. Usted como juez va a expresar el derecho en el cual se Ajá. funda para dictar la resolución. Y en la cita de leyes, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a resolver, por ejemplo, un incidente. Un incidente dice que son 2 días de audiencia a la otra parte, 8 días de prueba y 3 para dictar la resolución. ¿Correcto? Entonces, yo hago mi razonamiento, pero estoy resolviendo un incidente. En la cita de leyes, cito las leyes del organismo judicial que me facultan para resolver el incidente. ¿Sí? Es decir, no me sirvió para razonar, pero me sirvió para resolver. ¿Sí? Esa es la cita de leyes. Son los que me sirven para complementar la, o para fundamentar, mejor dicho, la resolución que estoy tomando. Aparte es el fundamento de derecho, o sea, considerando, es en lo que yo estoy razonando para resolver. Pero para resolver tengo que complementarlo con otra cita, con la cita de ley, que son las que complementan mi resolución, al igual que en el escrito. En el escrito, recuérdense que teníamos una cita de una cita de leyes que complementan la validez jurídica del escrito y que me sirven o que me sirven de base para pedir o para pedir o para tramitar algo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. Hay otros actos o hay otras actuaciones, mejor dicho, hay otras actuaciones que se tienen que documentar mediante actas. Es decir, tenemos que ir dejando constancia de ciertas actuaciones que hacemos por medio de actas. ¿Qué es un acta? A ver, pregunto, ¿qué es un acta? Quiero oír opiniones. Documento mediante el cual se registra una reunión o una sesión. Documento mediante el cual se registra una reunión o sesión. ¿Quién más? Buenas noches, licenciado. Yo creo que un acta también es un documento que, en el cual se plasma a lo que no solamente se llegó a cabo, sino que también lo sucedido y lo acordado, ¿verdad? Lo sucedido y acordado. ¿Quién más? Licenciado, puede ser una constatación de hechos. ¿Cómo? ¿Quién estaba hablando? No me di Puede ser cuenta. alguna constatación de hechos, un acta. Disculpe, repítame porque no le oí bien. Sí, perdón, que sí, un acta puede considerarse una constatación de hechos. Sí, es decir, sí, por ahí vamos a ir. Quiero oír algunas otras opiniones. Iris, ¿qué piensa usted? Iris. A ver, Blanca. Buenas noches, ¿podría ser un documento legal en el cual ratificamos una denuncia, una reunión o
alguna certificación. ¿Quién más? Kevin. Es un documento en donde se hace constar algo, donde se pone un tipo de testimonio de lo sucedido y de lo acordado para cada una de las partes involucradas. Kevin, ya no he oído yo a Kevin. Buenas noches, Kevin. Que se realizaron o sucedieron. ¿No será mejor que están sucediendo en presente? Lo que pasa es que ahí es donde tenemos... Sí. No, ¿cómo se llama? Las actas son en presente. El acta es un relato de hechos, no es el relato de hechos que están sucediendo en este momento. ¿Sí? Es decir, yo tengo el testigo quien declara. No voy a decir que se presentó el testigo y declaró. Entonces estoy poniendo lo que yo me recuerdo que hizo, o que dijo, mejor dicho. ¿Sí? Lo que yo me recuerdo que dijo. Que yo me recuerdo que dijo, no. Sino que es un relato de hechos que están sucediendo en este momento. Y tenemos que estar dentro de la unidad de tiempo. Por ejemplo, yo no puedo decir a los 8 días del mes de marzo del año 2022, sino que tengo que decir el 8 de marzo del año 2022. Es decir, estoy dentro de la unidad de tiempo. No puedo decir a 8 de marzo, a 8 días de marzo. Ahí no estoy dentro, estoy fuera. ¿Sí? Es decir, es cuestión de redacción y de ir entendiendo esto. Porque, por ejemplo, tenemos ciertos estribillos que hacemos y que no deberíamos de ir cometiendo estos, o dejando en desuso, digamos, estos estribillos. Por ejemplo, lo que me decía que, ¿verdad? Es que hacemos constar de lo que se levantará acta de todo lo que sucedió. No, de lo que está sucediendo. Porque, por ejemplo, ponen, y no habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. Y yo siempre pregunto, y digo, si hay más que hacer constar, ¿qué hago? ¿Qué se hace si hay más que hacer constar? Pues se pone, así de sencillo, se pone. Y si no hay más que hacer constar, pues no se pone. Y el que está leyendo dice, ya no había nada más que hacer constar. Eso es lo primero que piensa. O el hecho de que pongamos, y no habiendo nada más que hacer constar, ya con eso vamos a asegurar que ya no hubo más que hacer constar. No, si hay algo que hacer constar, se pone. Si no hay nada que hacer constar, pues no se pone. ¿Sí? Entonces, el acta es un relato de hechos que están sucediendo en este momento. Es decir, digamos, si a mí me dice, por ejemplo, vaya a levantar un acta a la Facultad de Derecho. Entonces, estoy presente en la Facultad de Derecho, o en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, situada en la ciudad universitaria, zona 12 de esta ciudad, con el objeto de hacer constar los siguientes hechos.
Me hago presente en el aula, yo siempre me recuerdo del aula 101 y 102, porque esas eran mis aulas físicas. La sección B era la 102 y la sección A era la 101. Estoy en el aula 101 del edificio El Gallinero, que solo así me lo aprendí, para hacer constar de que está dando clases el licenciado fulano y tal, y tiene la presencia de tantos alumnos. Porque es en presente, no puedo decir yo, estuve presente en la ciudad universitaria para hacer constar tales y tales hechos. Eso es porque ya lo estoy, porque el acta la estoy redactando después, pero los hechos son los que están sucediendo en este momento. Está presente en la Fiscalía del Ministerio Público el señor fulano de tal, quien se identifica con el DPI tal y tal, con el objeto de recibirle su declaración testimonial, para cuyo efecto se procede la siguiente primero. Manifiesta llamarse, como quedó escrito, manifiesta llamarse tal y tal, y que de los hechos le consta. ¿Qué le consta? Pues me consta tal y tal y tal y tal, porque lo está haciendo ahí mismo, lo está transcribiendo y él está diciendo qué es lo que está, qué es lo que está, qué es lo que está, qué es lo que le consta. No es decir, y me manifestó, no, y me manifiesta, tal y tal y tal cosa. Y como les repito, si ya no hay que hacer constar, pues no se hace constar. Si hay algo que hacer constar, pues se hace constar. Es decir, el hecho de que no lo pongamos o no lo digamos, no quiere decir de que no, de que no tenga validez. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación. Sí, Lick, perdón, es que fíjese que tuve problemas de conexión y se me cerró la llamada, entonces ya no escuché cuando aclaró ese punto. Luego de redactar en el acta la parte donde dice no hay nomás que hacer constar, si hace falta algo, ¿cómo es que se pone? No se pone nada. Si no hay nada más que constar, usted no lo pone. O sea, Y si hay ya algo no, más no que se hacer pone, constar, pues lo pone. Es ya. decir, que no tiene que poner la frase y no Sí, pero habiendo nada si más ya que lo hacer escribí, constar. ¿Cómo así? o sea, si ya escribí la frase, por ejemplo, yo soy digamos, el escribano, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo hablo punto primero, segundo, tercero, quinto, ¿verdad? Bueno, sexto, no habiendo más que hacer constar, le pongo yo, y de repente aparece otro, pero miren, me faltó tal cosa, y ya lo escribí, ¿qué hago ahí? Pues, ¿sabe qué hace? Le pone delete, lo borra y lo pone de nuevo. Debajo, y si es en libro, Es que usted está pensando en las actas a mano todavía, porque estamos, claro, no. que son las que Ahora estamos regularmente se realizan en cualquier lugar donde uno va, pues a mano, un libro de actos con folio, porque cuando uno certifica, no. certifica en el Entonces, folio tal y es así va. que lo que le estoy diciendo es de que no se deben de cometer esos errores. Para mí son errores. Ajá, claro. Y si ya lo puso, pues lo que tienen que hacer ustedes es salvar el acta. Y se salva mediante estados o entrelineados. Usted le Ya pasa entendí. un guiones encima y dice, y al final pone testados. Y no habiendo nada más que hacer constar, omítase. Bonitas, léanle, Entre ¿no? líneas. Correcto. Esa es la forma de Ya. salvar los documentos. Gracias, Lick. Esa era mi duda, sí, pues, ahí está. Hoy sí ya me aclaró bien. Así es. Porque como regularmente, recuerde que, cierto, la tecnología avanza, pero hay lugares donde documentos oficiales como un acta se faccionan a mano todavía, ¿verdad? Por la formalidad del libro, Sí, ¿verdad? Y ya luego el libro se claro. transcribe digitalmente y se certifica para enviarlo donde corresponda, pero generalmente manda el libro porque se supone que es ahí donde no se puede cambiar nada, ¿vale? Correcto. Ahí estamos, Pero Lick. ahora Gracias. todo está digitalizado. Para servirle con gusto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, las diligencias se van documentando mediante actas. Ya dijimos que es un acta. Ahora veamos cómo se hace un acta. Le voy a pedir a Melanie que me lea el artículo 147 del Código Procesal Penal. Ya voy.
Artículo 147. Contenido y formalidades. Las actas deberán comprender, primero, el lugar y la fecha en que se efectúe y el proceso a que corresponde. La hora se hará constar cuando la ley o las circunstancias lo requieran. 2. Nombres y apellidos de las personas que intervienen y en su caso el motivo de las inasistencias de quienes estaban obligados a intervenir. 3. La indicación de las diligencias realizadas y de sus resultados. 4. Las declaraciones recibidas en la forma establecida para cada caso. Y 5. Las firmas de todos los que intervengan que deben hacerlo previa lectura. Cuando alguno no quiera o no pueda hacerlo, se hará mención de ello. Si alguno no supiere firmar, podrá hacerlo otra persona por él. A su ruego o un testigo de actuación convocado al efecto y colocará su impresión digital. En el acta deberá constar el cumplimiento de las disposiciones especiales previstas para los casos particulares. Ok. Ahí tienen ustedes entonces, vamos a tratar de hacer una estructura. Se visualiza ahí lo que les estoy proyectando, las actas. Sí, licenciado. Sí, Lick, sí se ve. Tenemos el encabezamiento, ¿sí? Las actas dice deberán de, como todas las actuaciones procesales causan efectos en el tiempo y en el espacio. Lugar, fecha y hora. La hora, como bien lo dice aquí, dice, la hora se hará constar cuando la ley o las circunstancias lo requieran. Se me estaba quedando algo ahí en eso de que les decía yo, de que no es necesario poner, y no habiendo nada más que hacer constar, en el mismo, doy por terminada la presente en el mismo lugar y fecha. Obviamente, si cambio de la unidad de tiempo y de lugar, pues lo hago constar. Porque, por ejemplo, puedo empezar una diligencia a las 23 horas con 30 minutos del día 8 y la termino el día 9 a las 0 horas 45 minutos. ¿Sí? Ahí sí hago constar esa circunstancia, que se inició a tal hora, y si cambio de la unidad de tiempo, pues lo hago constar. Si cambio de lugar también, porque puede ser de que el acta estemos haciendo un reconocimiento sobre la ruta que siguió un vehículo que asaltó al banco, y empezamos aquí en Guatemala y terminamos en San José Pinula. Ahí sí estamos cambiando de lugar, porque se inicia en un lugar y termina en otro. Puede ser también de que la inicie en la unidad de tiempo que sea el 8 a las 23 con 30 minutos y la termino a las 0:45. En esos casos sí se justifica que haga la anotación correspondiente, que estoy cambiando de la unidad de tiempo. Y me recordé de esto porque aquí en el encabezamiento de las actas debe ir lugar, fecha y hora. Esto es el encabezamiento, o sea, la invocación de la diligencia. Luego, el nombre de las personas que intervienen. ¿Quiénes intervienen? Recuérdense que esto solo me sirve a mí como guía para poder redactar. En la ciudad de Guatemala, el 8 de marzo del año 2020, a las 8 horas con 30 minutos, está presente en esta fiscalía el señor fulano de tal, en su calidad de testigo. Si voy a hacer, por ejemplo, un allanamiento, tengo que poner el nombre de las personas que intervienen. ¿Quiénes intervienen? Pues está presente el fiscal, están presentes los miembros agentes de la Policía Nacional tales y tales, está presente la persona a quien le hice entrega de la orden del allanamiento, etcétera, etcétera, y tengo que decir quiénes están presentes, dependiendo de la diligencia de que se trate. Luego la diligencia, ¿ya? ¿En qué consiste la diligencia? Indicación de la diligencia y de sus resultados. ¿Cuál es la diligencia que estoy practicando?
Aquí entre paréntesis les puse yo, a manera de ejemplo, la declaración, por ejemplo, de un testigo, o el allanamiento, o la primera declaración, qué sé yo que puede hacer la diligencia que está practicando y cuál es el resultado de la diligencia. Y finalmente tenemos lo que es el cierre. El cierre del acta es con la lectura y las firmas de los que intervienen. ¿Quiénes intervienen? Si es una diligencia en el tribunal, fíjense bien, si es una diligencia en el tribunal, el primero que interviene, que firma, es el juez. Luego las demás personas y por último, el secretario. ¿Sí? Por último, el secretario. Ahora bien, si es una declaración, por ejemplo, de un testigo que vaya a declarar en una fiscalía, primero firma el testigo y de último firma quien presidió esa diligencia, que puede ser el fiscal o el auxiliar fiscal, quien intervino o quien llevó a cabo esa diligencia. Entonces, puede hacer que sea en el tribunal, si es en el tribunal, este es el orden. Si es en la fiscalía, primero los que están presentes o los que intervienen en el acta, y de último, quién practicó la diligencia o ante quién se llevó a cabo esa diligencia. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, gracias, gracias. Bien. Entonces ahora ya sabemos que hay escritos, hay resoluciones, hay diligencias. Yo les había pedido por ahí que trabajaran o que leyeran ya los medios de investigación. Y también les dejé dicho que leyeran, no que me presentaran ¿cómo se llama? El allanamiento, o sea, la orden de registro, la orden de inspección y registro, lo que comúnmente hemos llamado como allanamiento. Ahora les pido, de aquí en adelante, todo, absolutamente todo, es relacionado con su caso. Aquí ya no hay nada individual, ya no hay nada de casos individuales, sino que es el trabajo de su grupo. Como ustedes ya, me imagino que ya se han de haber organizado, cómo hacen sus reuniones, si lo hacen por Teams, si lo hacen por Zoom, o que sepan qué plataforma estén utilizando. En sus reuniones que tengan, para mí lo importante, y es donde más vamos a aprender, es que las actividades que yo les vaya dejando son obligatorias. Por ejemplo, hoy les voy a dejar que hagan, ya les dejé que leyeran, ahora les voy a dejar que hagan el allanamiento. Y para esto, les voy a pedir que ustedes ya leyeron lo que les dije que leyeran ahí en el código. De aquí en adelante posiblemente ya ni les digan, miren, léanlo en el código, sino que ustedes van a tener que agarrar su código y buscar dónde están las normas. Y después vamos a ir, por supuesto que se van a cometer errores, pero vamos a ir aprendiendo de los errores que vayamos cometiendo. Es decir, no tenemos que ser perfectos, pero vamos a ir aprendiendo de digamos en buen chamín, de las metidas de pata que tengamos. Y tampoco es una camisa de fuerza. Lo importante aquí, jóvenes, es de que ustedes discutan, investiguen. Por ejemplo, ahora les voy a dejar que planteen, tramiten, resuelvan y diligencien
una orden de inspección y registro. En cada caso que tengan ustedes, en cada caso de su grupo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un asesinato que un secuestro o que una violación, por ejemplo. ¿Sí? No es lo mismo, no se dan los mismos elementos, y los elementos de prueba pueden ser diferentes. ¿Sí? Pueden ser diferentes. Entonces, van a plantear, van a hacer lo demás para entregar su allanamiento. Es decir, que tienen que discutir cuáles son, qué actividades tienen que desarrollar para llegar a entregar el allanamiento. Y esto solo lo pueden hacer leyendo, discutiendo los elementos fácticos de su grupo, de su caso, y discutiendo en su grupo. Y les voy a pedir que vayan haciéndolo de una vez, porque cuando sintamos, el tiempo se va. El tiempo se va, y cuando sentimos ya estamos pidiendo los trabajos y que no, que denme más tiempo, que no lo hemos terminado, que nos hace falta. Pues vayámoslo haciendo de una vez. De una vez vayamos haciendo las actividades para no atrasarnos. ¿Preguntas? De todo lo que hemos hablado hoy, por supuesto, no solo de esto. ¿Alguna duda? No, gracias, Lick. Ahí estamos. Gracias, licenciado. Gracias, Sharon. Bueno, yo los voy a dejar entonces, si no hay dudas, porque realmente no estoy muy bien todavía de mi garganta. Y lo que más me tiene afligido es de que me hice el hisopado otra vez y me salió positivo. Espero que de aquí al viernes, sábado, primero Dios, a ver qué tal. Claro, Lick. Ahí esperemos que se mejore. Pase buena noche. Igual yo me retiro. Tengo Igualmente. otras cosas por aquí, pero espero que se mejore, Lick. Bendiciones. Licenciado, buenas noches. Disculpe una Bendiciones. consulta. Yo le envié un correo a un correo en fecha 23 de febrero. Es una petición que le tengo. Mónica Inestrosa. Angelina Ismatul. No es Ismatul Guzmán, no sé. No, es Mónica Inestrosa. ¿Cuál es su nombre completo? Mónica Adriana Inestrosa Chávez. No, este no. A ver, cuénteme. Es una solicitud que le tengo ahí, licenciado, disculpe, autorización. ¿Me mandó correo o me mandó? ¿Qué me mandó? Sí, le envió un correíto, licenciado, el día 23 de febrero. ¿De fecha? 23